Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Podemos aprender de la creación de Dios si examinamos las cosas detenidamente. Así como hay leyes físicas que producen el orden fuera del caos en el universo, Dios también ha puesto en movimiento las leyes espirituales que gobiernan la vida. Una de esas es la ley de la generosidad. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Podemos corroborar que Dios es dueño de todo en el Salmo 89:11, Job 41:11, Primera de Crónicas 29:10, 14 y muchas escrituras más. Nosotros no somos dueños, sino administradores. Dios es el dueño de todo el universo. Toda cosa creada, viva y no viviente pertenece a Dios, incluyendo todo lo que sea material o no material, que podamos poseer en esta vida, personalmente, familia, dinero, posesiones, carreras, etc. Él nos ha dado todas estas cosas para que las disfrutemos, como dice en 1 Timoteo 6:17. Cuando entendemos que todo pertenece a Dios, podemos reposar en la seguridad de que Él es el responsable de su cuidado. No somos los dueños, sino más bien los mayordomos o administradores. Un administrador maneja y tiene cuidado de aquello que pertenece a otro. Dios es dueño de todo, pero nosotros, como mayordomos, cuidamos y manejamos lo que es de Él. Tenemos la obligación de ser fieles en esta mayordomía. Nosotros como administradores o mayordomos somos responsables de velar o cuidar de las cosas que Él nos ha dado. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas, y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó,
usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. De igual manera, muchos cristianos todavía luchan para poder hacer donaciones o diezmar, a pesar de su deseo de dar. No obstante, la acción que libera a un creyente hacia la plena bendición de la buena mayordomía es su total rendición, la sumisión sin reservas de la vida total de uno, sus posiciones y planes a la voluntad y propósito de Dios. Es únicamente cuando nos entregamos que aprendemos lo que significa dar de las posesiones o dinero al Dios que nos las ha dado. Esta actitud básica de los primeros cristianos estableció el fundamento para cada expresión de donaciones que aparecía más tarde. A medida que los cristianos se multiplicaban, aparecían diferentes métodos de ofrendar o hacer donaciones. No obstante, todos estos expresaban su comprensión de mayordomía. En conclusión, todo pertenece a Dios. En la iglesia primitiva se escogieron hombres especiales para que sirvieran como diáconos, ayudantes en la distribución de las ofrendas y donaciones entre las viudas y necesitados, como lo podemos corroborar en Hechos
6 del 1 al 3. El ministerio de estos hombres era canalizar o distribuir las donaciones donde hubiera necesidades prácticas. Cuando los cristianos judíos de Jerusalén estaban pasando por una crisis de hambre, la iglesia gentil, pobre y carente, fue quien ayudó a los cristianos en necesidad en Jerusalén. El apóstol Pablo viajaba de un lugar a otro, estableciendo nuevas iglesias. A veces trabajaba con sus propias manos para suplir sus propias necesidades, como lo dice la Biblia en Hechos 18:3 y 2 de Tesalonicenses 3, del 7 al 9. En otras ocasiones, la iglesia de los filipenses mostró el verdadero espíritu de amor que Dios elogia, al sostener los gastos de ministros que viajan, tales como los de Pablo. Por el momento, tengo todo lo que necesito. Y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Ahora mismo, ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera, habrá igualdad. Así que demuéstrenles su amor y pruébenles a todas las iglesias que está justificada nuestra jactancia por ustedes. En 1 Corintios 10:11 se nos informa que debemos aprender del ejemplo de Israel. Debemos aplicar los principios expuestos por Dios. Debemos al mismo tiempo evitar los errores cometidos por los israelitas y sus líderes en el desierto. En el área de ofrendar, encontramos algunas pautas excelentes que nos ayudan. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Ezequías ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor. Cuando estuvieron listos, la gente fielmente llevó todas las ofrendas, los diezmos y otros artículos consagrados para uso en el templo. Conanías, el levita, quedó encargado y su hermano Simei lo ayudaba.
Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hemos sido librados del dominio de Satanás, de su autoridad o control. Ahora estamos bajo una autoridad completamente nueva, la de Jesús. A medida que un creyente comienza a crecer en su nueva vida en el Señor, él descubre muy pronto que la única manera de disfrutar la vida en el reino de Dios es mediante unas buenas relaciones con Jesús, como el Espíritu Santo lo revela en Efesios 1:17 y Filipenses 3:10. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Esta es la primera relación que comenzamos a tener con Jesús. No podemos conocer a Dios como Padre y amigo hasta que hayamos tenido una revelación de Jesús como Salvador, aquel que murió por nosotros y nos rescató del reino de Satanás. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Cuando conocemos a Jesús como Salvador, entramos al reino de Dios, pero ahí no es donde nuestras relaciones con Él terminan. Una vez dentro de su reino, esas relaciones comienzan a tomar cambios dramáticos.
Ahora le conocemos no solo como Salvador, mas también como Señor, nuestro Señor. Él es Rey en su reino, como dice la Biblia en Colosenses 2:6. Cuando entramos al reino de Dios podemos disfrutar de las cosas para las cuales fuimos creados, para unas relaciones amorosas y recíprocas con el Señor. Debido a eso, cuando Jesús vino a ser Señor de nuestras vidas, descubrimos que su control en nuestras vidas nos saca del caos del pecado y nos lleva al plano del orden y la paz divina. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesús, aunque era Rey del reino, se hizo siervo. Este es el ejemplo de lo que debe ser el verdadero ciudadano de su reino, tal como lo revela el Espíritu Santo en Juan 13, del 2 al 17, Mateo 20, del 26 al 28 y Lucas 22, 27. Como miembros del reino de Cristo, entramos en unas relaciones con el equivalente a los maestros y siervos, como dice Mateo 6:24. Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre como se revela en Hebreos 10, 5 al 9. En su vida, día por día, Él exhibió cuál es el estilo de vida del reino, el vivir para agradar a Dios, según Efesios 5, 8 al 10. Es vital que tengamos ese mismo corazón de sirviente que Él tuvo. A muchos cristianos no les agrada el concepto de ser siervos, porque al parecer les hace inferiores a los demás. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por tanto, el que se humilla como este niño,
será el más grande en el reino de los cielos. El centurión romano que vino a Jesús entendió este principio en Lucas 7 del 7 al 8. Debido a que el centurión estaba bajo autoridad, él podía ejercer autoridad y prontamente se sometió a la autoridad de Jesús, y eso lo podemos corroborar en Lucas 7 del 1 al 10 y Santiago 4, 7. El estilo de vida del reino de Dios es una actitud de sumisión y obediencia a Dios, y esta verdad nos la revela el Espíritu Santo en Mateo 12:50, Efesios 6:6, Hebreos 13:21 y Primera de Juan 2:17 y Primera de Tesalonicenses 4:1. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Puesto que fuimos creados por Dios, también fuimos hechos para su reino y su estilo de vida. El fruto del reino es simplemente el resultado natural del milagro del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo ha ejecutado en nosotros, como dice en Gálatas 5:22. Nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino de Dios es vivir como el pueblo que somos hoy, tal como lo dice la Biblia en Primera de Pedro 2:11, Colosenses 2:6, Efesios 4:1 y 6 del 8 al 10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más.